Buenos días. Eh, Voy a intentar explicarles aquí cómo obtener el circuito equivalente de un conjunto de resistencias que están conectadas en una configuración que se le denomina circuito mixto. Es el tema que ustedes ya van a ver a partir de este momento. Voy a empezar por un circuito sencillo. Imaginen que tengo aquí la siguiente resistencia. Tengo aquí otra resistencia. Y aquí voy a poner las terminales a donde debería ir conectada la batería. Estas dos resistencias digamos que están conectadas en serie. Pero si yo agrego una tercera resistencia, ya no podemos saber si están conectadas en serie o están conectadas en paralelo. Estas tres resistencias, de la manera o la forma como están conectadas ahorita, a esto es a lo que se le denomina un circuito resistivo en una configuración mixta, es decir, hay resistencias en serie y resistencias en paralelo. Llamémosle a esto resistencia 1, a esto resistencia 2 y finalmente resistencia 3, por ejemplo. Lo que tenemos que identificar en este momento es algo que se conoce con el nombre de nodo. Lo voy a marcar aquí, nodo, y escribo su nombre. Un nodo va a ser un punto dentro del circuito en donde tenemos conectadas dos o más resistencias o elementos en general. Aquí tengo 1, 2 y 3 resistencias. Este nodo y este otro punto, que también le puedo llamar nodo, van a ser los elementos que me permiten identificar si las resistencias están conectadas en serie o están conectadas en paralelo. ¿Por qué de esa manera? Bueno, pues porque nosotros ya sabemos que si tengo un conjunto de resistencias conectadas en serie, para encontrar el circuito equivalente o el circuito total o la resistencia total, simplemente aplico la fórmula que en este momento estoy escribiendo. Si estuvieran todas en serie. Aquí no es R2, ahí me equivoqué, voy a utilizar la gomita, borro eso y regreso al lápiz. Entonces esto va a ser R3. El ejemplo para aplicar esta ecuación es cuando tengo 1, 2 y 3 resistencias. R1, R2 y R3. Entonces este va a ser mi circuito resistivo en serie. Para un circuito resistivo en paralelo, ¿qué es lo que necesito? Bueno, tres resistencias que estén conectadas en paralelo. Aquí tengo una, aquí tengo otra y aquí tengo otra. Lo mismo, puedo tomarle R1, R2 que sea esta y finalmente este que sea R3. La fórmula que nosotros vimos para aplicar el circuito paralelo es resistencia total igual a 1 sobre 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Estas dos fórmulas son las que vimos anteriormente y nos van a servir para poderlas ocupar en el nuevo circuito que nosotros le estamos llamando circuito mixto o circuito resistivo serie paralelo. Les repito, también puede ser el circuito denominado como circuito mixto. Entonces, si nos damos cuenta o somos un poco observadores, fíjense que aquí el nodo está permitiendo la conexión de estas resistencias. Y lo que acabo de marcar con amarillo son dos resistencias que están conectadas en paralelo. Y están conectadas en paralelo, puedo sacar un equivalente, por ejemplo el equivalente 1, que va a ser igual a 1 sobre 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Solamente R1 y R2 porque tengo dos resistencias. Pero si tienen confusión por los nombres de las resistencias, realmente la resistencia que está aquí es R2 y la resistencia que está aquí es R3. Entonces voy a ocupar la goma, borro porque este no puede ser R1 de acuerdo a lo que tengo en el circuito. Este va a ser R2
y este va a ser R3. Entonces lo que está en amarillo, lo voy a marcar también aquí con amarillo, se convierte en una resistencia que le cambié el nombre. ¿Y cómo se va a llamar esta nueva resistencia? Ah, pues se va a llamar R equivalente 1, que es esta de aquí. Y el valor que vamos a poner aquí, o vamos a escribir aquí, es el valor de esta resistencia. Lo demás sigue igual. Vean que aquí hay una resistencia que se llama R1. Aquí viene un conector, otro conector, y a donde tenemos los nodos fue este punto y este punto, que son los mismos que estos dos que habíamos escrito, pero si se dan cuenta, al hacer el equivalente de esas dos resistencias se convierte en una sola. Y entonces ahora ya es fácilmente visualizar que estas dos resistencias están en una configuración que conocemos con el nombre de circuito en serie. Podemos entonces ocupar la primera fórmula, la que tenemos acá, que nos dice que para encontrar el equivalente de resistencias en serie, tengo que poner resistencia total igual a R1, que es esta, más la otra resistencia o resistencias que estén conectadas con ella. En este caso es RE1. Y entonces este circuito se convierte en un equivalente que tiene una sola resistencia, que está con estas dos terminales, y la resistencia se llama resistencia total. El trabajo que ustedes van a empezar a hacer es que, dado un circuito que está en una configuración de circuito mixto, voy a obtener sus equivalentes hasta llegar a tener un circuito que esté conformado por una sola resistencia, y necesitamos conocer el valor de esa sola resistencia. Entonces tenemos que hacer esta serie de pasos hasta llegar acá. Repito, es un circuito equivalente. Los resultados de este circuito me van a servir en cálculos que vamos a hacer posteriormente cuando ya estemos ocupando fuentes de alimentación. Por el momento, la actividad que van a hacer ustedes consiste en que, a partir de un conjunto de resistencias que estén en una configuración serie, paralelo o mixto, vayamos aplicando las ecuaciones, cambiando los esquemas o modificándolos, de tal manera que al final tengamos como resultado un circuito equivalente conformado, repito, por una sola resistencia. Y esa resistencia nosotros le vamos a llamar resistencia total. ¿Cómo puedo verificar en este caso si estoy bien en lo que estoy haciendo o estoy mal en lo que estoy haciendo? Bueno, podemos ocupar dos cosas. La parte teórica es la que estamos haciendo aquí. No vamos a ocupar la simulación. Lo que vamos a hacer es utilizar la práctica. De manera práctica, ¿cómo voy a hacerle? Pues van ustedes a ocupar su multímetro, y tal y como medían una sola resistencia, ahora van a tratar de medir el conjunto de resistencias. Recuerden que para medir las resistencias ustedes deben de seleccionar la parte que corresponde a la resistencia o medición de ohms, y las puntas las van a conectar en este circuito inicial. Una punta la van a conectar aquí, no importa la polaridad porque no tenemos una fuente que esté alimentando por el momento. Entonces la otra punta la escribo, la pongo en el otro extremo del circuito. Debe de ser en esta parte de aquí. Les repito, aquí voy a conectar el ómetro o el multímetro, seleccionando el ómetro. ¿Qué valor me va a dar? Pues me va a dar el valor aquí en la ventanita, un valor muy
próximo al que yo tengo aquí en los cálculos teóricos. Raramente la teoría corresponde con la práctica por aquella situación de que las resistencias tienen una tolerancia. Recuerden que la tolerancia puede ser variable dependiendo del tipo de resistor. ¿De acuerdo? Entonces, los ejercicios van a ser una parte teórica y una parte práctica.